Estamos viendo el libro de Hechos de los Apóstoles y vamos por el capítulo 3. Estamos viendo el discurso del apóstol Pedro allí en el pórtico de Salomón, a la salida del templo de Jerusalén, tras haber sanado a aquel hombre cojo de nacimiento. Hoy es el tercer domingo que vamos a dedicarle a este discurso. Ya vimos anteriormente en los versículos 11 al 15 en los que Pedro explica quién es Jesús. Y ahí dice que Jesús es el Hijo de Dios, es su Hijo, es su siervo, expresión tan utilizada por el profeta Isaías. Dice también que Jesús es el santo y el justo, y dice también que Jesús es el autor de la vida, el creador de todo cuanto hay. Y en el anterior domingo vimos los versículos 16 al 19, y ahí nos paramos a hablar de la fe, de una fe que es en su nombre, una fe que es por Él, que es por medio de Él. Hablamos también de la ignorancia y hablamos un poco de los tiempos de refrigerio, que lo vamos a enlazar con lo que viene a continuación. Para ello os invito a la lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, y vamos a ver hoy del 20 hasta el final, al 26. Lo vamos a leer desde el 19. Hechos, capítulo 3 y versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hasta aquí la palabra de Dios. Dice el versículo 20: y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Y aquí Pedro se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, cuando Jesús regrese, cuando Jesús establezca su reino milenial en la tierra y gobierne con justicia. Un reino en el cual habrá paz, habrá seguridad, habrá bienestar y habrá alegría para todos. Ahora estamos viviendo el tiempo o la dispensación que hay entre la primera venida de Jesús y la segunda. Y Dios enviará de nuevo a su Hijo. ¿Cuándo? Cuando Dios quiera, porque Dios tiene el control de los tiempos y de las circunstancias. Dice también el versículo que os fue antes anunciado. Es decir, esta segunda venida ya os fue antes anunciado. De hecho, el mismo Señor Jesucristo lo dijo de sí mismo allí en Juan 14: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
En el capítulo 1 de Hechos, ya vimos hace unos meses, en la ascensión de Jesús, que estaban todos mirando al cielo. Cómo Jesús se iba, cómo Jesús iba desapareciendo, y se pusieron a su lado, al lado de los discípulos, dos varones con vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Este mismo Jesús vendrá de nuevo. Y hermanos, creemos firmemente en la segunda venida de Cristo. Creemos firmemente que Jesús volverá y reinará de nuevo aquí en la tierra. Dice el versículo 21: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y queridos hermanos, el Señor Jesucristo está en el trono celestial, en el lugar que le corresponde, junto al Padre. Y como decimos muchas veces, no está sentado como mero espectador, que se dedica apartado a ver lo que sucede. Jesús está sentado junto al Padre porque gobierna con Él, porque también es Dios, porque también es el Señor de todo cuanto hay. Vimos también en el capítulo anterior, porque vamos a hacer muchas referencias a lo que ya hemos ido viendo, en el primer discurso de Pedro, que Pedro hacía referencia allí al Salmo 110. Ya sabéis, el salmo más mencionado en todo el Nuevo Testamento. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová dijo a mi Señor, o el Señor dijo a mi Señor, el Padre y el Hijo. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El Señor Jesucristo pasó de los azotes, del escarnio, de los padecimientos, de las persecuciones, de las bofetadas, de la muerte en cruz, a estar sentado en el trono celestial, gobernando con el Padre y esperando hasta que toda rodilla se doble delante de Él y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta preposición hasta indica el límite final de una trayectoria, ya sea en el espacio o en el tiempo. Y aquí se está refiriendo a un tiempo concreto, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y como hemos dicho, este tiempo comenzará con la segunda venida de Jesús y con su reino milenial en la tierra y la proyección posterior al reino eterno en la nueva creación de los cielos y la tierra, que Juan nos ha hecho referencia en Apocalipsis, donde la restauración será plena y total. Una restauración de todas las cosas. No sé si soy capaz, no sé si voy a ser capaz de explicar esto de una manera correcta. Pues esto escapa a mi conocimiento. Escapa, más que a mi conocimiento, escapa a mi capacidad de asimilarlo y a mi capacidad de explicarlo. Pero hermanos, Dios en su soberanía así
lo ha determinado y así va a suceder, porque Dios es fiel y cumple con sus promesas. Se van a restaurar todas las cosas. ¿Qué son todas estas cosas? Y seguro que muchos de vosotros lo sabéis mejor que yo y podréis explicarlo mejor que yo. Por ejemplo, hay muchísimas profecías que dicen que Israel va a ser restaurado. El pueblo de Israel va a ser restaurado. Dios tiene un plan para su pueblo. Y de nuevo, repito, me puede costar entenderlo, me puede costar asimilarlo, me puede costar explicarlo. Pero Dios en su soberanía así lo ha determinado. Y para explicar esta restauración del pueblo de Israel, tendríamos que leer capítulos enteros de los profetas. Capítulos enteros de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Miqueas, Sofonías, Zacarías y Malaquías. Por otro lado, hay pasajes como Romanos 8, 20 al 22, que nos habla de que la creación, la naturaleza, también será restaurada. Dice allí Romanos 8, 20, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación misma será libertada de la esclavitud. En tercer lugar, el pecado también será restaurado, en el sentido que será eliminado. Y ese reino milenial tendrá paz, gozo, santidad, consuelo, justicia, conocimiento del Señor, salud, prosperidad. No habrá guerras ni injusticia, no habrá desigualdades, ni habrá diferencias sociales. Será un cambio total y absoluto, una restauración total de todas las cosas. Sabemos que la Iglesia no estará en ese reino milenial, pues seremos arrebatados. La Iglesia será arrebatada antes. Pero en ese reino milenial, los que estén allí no habrá pecado. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, hablando de la resurrección de los muertos allí, en los versículos del 23 al 25, cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Jesús va a suprimir, va a restaurar todo dominio, toda autoridad, toda potencia. Y de nuevo la preposición hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hermanos, la mayor restauración que habrá en ese reino milenial es que todo el mundo declarará y todo el mundo proclamará que Jesús es el Señor. A día de hoy casi nadie lo hace. El otro día, visitando el pueblo de Sabiote, el guía nos mencionaba y explicaba lo que significa la palabra capillita en relación a todas esas personas supuestamente religiosas que se saben todos los pasos de Semana Santa, que se saben los horarios, a qué hora sale, a qué hora cierran, dónde empiezan, se saben todos los recorridos, se saben todas las cofradías, se saben todas las diferencias en vestimenta de una virgen a otra y saben diferenciar de todas las vírgenes, pero luego viven una vida totalmente apartada de lo que dice Dios en su palabra. Hermanos, cuando Jesús vuelva, toda
rodilla se doblará. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Todo se va a restaurar. Todas las cosas se van a restaurar. Y siento de verdad si no soy capaz de explicarlo mejor. Versículos 22 al 24. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Ahora Pedro pone en el versículo 22, pone de ejemplo a Moisés. En el versículo 24 pone de ejemplo a Samuel. Y después veremos en el 25 que pone de ejemplo a Abraham. De Moisés se cita lo dicho en Deuteronomio 18, 15 en adelante, donde Dios promete a Israel que levantará un nuevo profeta como Moisés. Dice allí, Deuteronomio 18, 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Los judíos conocían perfectamente este pasaje, en el que se decía que todo aquel que no le oyera a este profeta, todo aquel que no le hiciera caso a este profeta, el cual identificaban con el Mesías que había de venir, aquel que no le oyere sería desarraigado, sería apartado del pueblo, sería cortado, sería sacado fuera. También podíamos verlo en Levítico 23. Dios le pedirá cuenta. Los judíos relacionaban a Moisés con el Mesías que había de venir y encontraban parecidos entre los dos. Por mencionar algunos, el más importante de todos, los parecidos. Los judíos decían: así como Moisés nos trajo el maná del cielo, el profeta que ha de venir, el Mesías que ha de venir, también nos va a traer alimento al pueblo. Pero hermanos, el pueblo había rechazado a ese nuevo profeta que se comparaba a Moisés, había rechazado al Mesías, había rechazado al Cristo, había rechazado a Jesús. El pueblo había pedido su muerte y lo habían matado después de haberle hecho padecer mucho. Y eso, hermanos, implicaba perder los beneficios y las bendiciones del pacto, ser desarraigado, ser arrancado, ser cortados, ser apartados, dar cuenta a Dios. Y en esa condición estaban todos aquellos que estaban escuchando el discurso en el pórtico de Salomón. Y Pedro aplica este pasaje de Deuteronomio a Jesús, identificándole también como profeta, aparte de lo que ya vimos el otro día, de santo, justo, su hijo, su siervo y el autor de la vida. Jesús era el profeta que Dios había prometido. Dice Juan 6,14, allí tras el milagro de la alimentación de los 5.000, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Un capítulo después, en Juan 7,40, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta.
Otros decían, este es el Cristo. 2 veces en poco espacio de tiempo. Verdaderamente, este es el profeta. La pregunta lógica que sale aquí, tras estas palabras de Pedro tomadas del Pentateuco, de Deuteronomio, es: ¿en qué sentido se puede comparar Moisés con Jesús? Un hombre mortal con el Señor Jesucristo. Conocemos por un lado los versículos también de Deuteronomio 34:10 en adelante, cuando muere y sepultan a Moisés. Dice allí: nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara, ni nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara, ni nadie como él. Por otro lado, los que venimos los jueves estamos viendo una serie que está explicando Juan Pablo, que Cristo es superior, Cristo es supremo a todo y a todos. Y ya se estudió que Cristo es supremo a Moisés, como también se puede ver en Hebreos 3. Por tanto, no se puede comparar a Moisés con Jesús ni en importancia ni en gloria, pues como se dice allí mismo en Hebreos 3, Moisés fue el siervo de la casa y Jesús es el hijo de la casa. Moisés fue el autor del viejo pacto, del pacto con Israel, el pacto que ya quedó obsoleto, y Jesús es el autor del nuevo pacto, pues con su sangre puede salvar a todo aquel que crea en él como Señor y Salvador. Este pacto, este nuevo pacto, es un pacto que no queda antiguo, que no queda obsoleto, y es un pacto que no es solamente para Israel. Moisés, por un lado, sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y lo llevó al Sinaí, delante de la presencia de Dios. Por otro lado, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por él. Moisés dio las instrucciones al pueblo de cómo tenían que sacrificar a un cordero sin mancha, perfecto, sin contaminación, cómo tenían que hacerlo para la expiación de los pecados. Por otro lado, Jesús es el cordero perfecto, sin mancha, que se entregó por nuestros pecados. Moisés fue usado por Dios para hacer muchas señales y milagros. El Señor Jesucristo hizo muchísimos milagros y muchísimas señales durante su ministerio. Este es el parecido, la comparación que dijo Moisés: Dios os levantará profeta como a mí, como yo. Y cualquiera que no atienda este mensaje de salvación, cualquiera que no atienda este evangelio que aparece en las Escrituras y no otro evangelio, como tantos otros se inventan, añadiendo o cortando a la Biblia. Hermanos, el que no atienda este mensaje de salvación no será salvo. Dice que será cortado, será desarraigado, será apartado, será quitado. Dios le pedirá cuenta. Hermanos, sin Cristo no hay salvación. Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, está avisando de las consecuencias de la desobediencia. Y allí les está avisando a estos varones israelitas, junto al pórtico de Salomón, en la explanada del templo, que ya habían rechazado una vez al Mesías, que ya había estado allí con ellos,
y lo habían matado, pero que Dios, en su misericordia, les estaba diciendo que si se arrepentían y se convertían, sus pecados serían perdonados. Hermanos, no hay otro evangelio, no hay otra forma de salvarse. Arrepentido y convertido. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, han anunciado todas estas cosas. Dice Pedro también, nos llevaría horas y horas hablar y leer textos de los profetas del Antiguo Testamento. Podríamos leer también el resumen de Hebreos 11 de los héroes de la fe, donde se dice allí en el versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Dice el autor de Hebreos, el tiempo me faltaría. Versículos 25 y 26. Dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Los que estaban escuchando a Pedro eran israelitas, en su gran mayoría, eran descendientes de los profetas, eran parte del mismo pueblo de Israel, los herederos del pacto que Dios había hecho con Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y de nuevo es Dios. Envió primero a vosotros a Jesús, a los israelitas, a los judíos. El propio Jesús, justo antes de ascender, les dijo también a todos los discípulos, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La gran comisión de Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El pacto fue primero para ellos y extensible a todas las naciones, a todas las familias de la tierra, hasta lo último de la tierra, dicen estos pasajes que hemos leído. Hermano, la bendición del pacto hecho a Abraham se cumple en la persona del Señor Jesucristo, porque Pedro está hablando del Señor Jesucristo en su discurso y ahora mete el pacto con Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Cristo establece la evangelización a todo el mundo, a todas las personas, a todas las razas, a todas las naciones del planeta, sin distinción, sin excepción y sin acepción. Hermano, y aquí estamos nosotros ahora, hoy, en una ciudad del sur de España, acabando el año 2024 y proclamando el nombre de Cristo y dándole gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por su gracia, por permitir que podamos ser parte de esa bendición, por ser parte de su pueblo, ser parte de su familia, por ser sus hijos. Por eso veíamos al principio, recordando el otro día, ese versículo 19, ese precioso orden allí establecido. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio y Él envíe a Jesucristo. Y aquí termina el capítulo diciendo, a fin de que cada uno
se convierta de su maldad. Y vuelve Pedro a usar la expresión, de nuevo, su hijo o su siervo, como traduce la versión de las Américas. Y que tantas referencias hay en el libro del profeta Isaías, que ya vimos la anterior ocasión. Dice Gálatas 4:4: nosotros, mientras éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, hermanos, es Dios, de nuevo repito, es Dios el que determina el tiempo y es Dios el que determina el cumplimiento del tiempo. Y Dios envía a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Pedro acaba su discurso en este precioso capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, haciendo este llamamiento a los allí reunidos. Y es el mismo llamamiento a los aquí reunidos, 2000 años después. Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que nos bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Es decir, que se salve. Pedro termina su discurso llevando a los oyentes al Salvador, a Jesús, explicando que hay otra oportunidad, que aquellos que habían gritado semanas atrás, crucifícale, crucifícale, ahora podían arrepentirse y podían convertirse para que sus pecados sean borrados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, y en esto insistimos un domingo y otro, porque no hay otra forma, no hay otro camino, no hay otro mensaje de salvación. Si quieres que tus pecados sean perdonados y si quieres que vengan a tu vida tiempos de refrigerio, tienes que arrepentirte de tus pecados y tienes que convertirte, creer en Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida. No hay otra manera, no hay otro camino. Ya hemos terminado el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles y ya estamos terminando el año 2024. Hoy es el último culto del año. Seguro que si nos paramos a analizar el año que ha pasado, seguro que ha habido momentos buenos, ya sea en lo personal, en lo familiar o en lo eclesial. Y seguro que como momentos buenos nos acordamos de hace un par de meses del bautismo tan precioso de nuestros hijos y de nuestros nietos. También ha habido momentos menos buenos. Y seguro que también ha habido momentos malos. Pero hermanos, recordemos y no olvidemos que nuestra adoración a Dios no depende de las circunstancias. Acordaos que el capítulo 3 comienza con Pedro y Juan yendo al templo a orar. Y allí había un cojo de nacimiento que lo ponían a pedir limosna en la puerta de la Hermosa. Y él, cuando vio a los discípulos, les rogaba que le diese algo. Ellos fijaron los ojos en él y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y él le cogió de la mano derecha y lo levantó. Y al instante, al momento, se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando y andando y alegre, en vez de irse a recorrer la ciudad corriendo, en vez de irse a su casa, no sé si estaría su madre o su padre vivo a decirle: mirad, estoy bien. Lo que hace es que este hombre entra con Pedro
y con Juan al templo, alabando a Dios, dándole la gloria a Dios. Y todo el pueblo que estaba allí reunido, asombrado, atónito, espantado, le vieron andar y le vieron alabar a Dios. Y Pedro a la salida con este hombre ya curado, este hombre que tenía agarrado a Pedro y a Juan, pronuncia este precioso discurso que hemos visto en 3 domingos, en el cual primero dice Pedro que el protagonista no es él. El protagonista no es el enfermo que ha sido curado. El protagonista no es el milagro que se ha realizado, sino que el protagonista de todos es Dios. Y después pasa a explicar en estos 3 domingos que hemos visto quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, el justo, el santo, el autor de la vida. Hemos visto lo que significaba, lo que implicaba la fe, la ignorancia y los tiempos de refrigerio. Y hemos visto hoy brevemente que Jesús va a volver, que el Padre va a enviar de nuevo al Hijo. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. Y Jesús va a restaurar todas las cosas. Y cuando son todas las cosas, son todas las cosas. Han pasado 2000 años y seguimos esperando. No sabemos si 2025 será el año en que Jesús vuelva, el año en que la iglesia sea arrebatada. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que el mensaje de salvación sigue siendo el mismo. El Mesías sigue trayendo y ofreciendo salvación. Y aquí de verdad que no pretendemos inventar nada, ni pretendemos descubrir nada. Es lo que viene en la palabra de Dios. ¿Te quieres salvar? Arrepiéntete de tus pecados, conviértete, cree en Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida. Entonces tus pecados serán borrados y entonces vendrán a tu vida tiempos de refrigerio. No hay más, pero tampoco menos. No basta esto con decirlo de boquilla, sino que el arrepentimiento y la conversión conlleva un cambio de mentalidad y de vida. Es un cambio de corazón, es un cambio de verdad. Recordábamos también el otro día Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No dice unas pocas condenaciones, no dice alguna condenación, ni siquiera dice una, no, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Hermanos, vendrán tiempos de refrigerio cuando Dios envía a Jesucristo. Vendrán tiempos de refrigerio cuando estemos en su presencia. Pero también hay tiempos de refrigerio hoy. Y hay tiempos de refrigerio ahora. Para los que hemos sido salvos ya. Porque Dios nos da consuelo, ánimo, tranquilidad, fuerzas, esperanza y paz. ¿Os acordáis de las palabras de Juan 14:27? Dice Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo os la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermanos, mantengamos la esperanza en que Cristo viene. Mantengamos, aunque sea difícil, la fuerza, aunque vengan situaciones poco agradables. Sigamos dándole gracias a Dios por su amor y por su misericordia en este 2024 que termina. Y pidamos a Dios que nos siga bendiciendo para el año que comienza en unos días, el 2025. Y no olvidemos, hermano, que sea cual sea la situación, sea cual sea la circunstancia,
sea buena, sea regular o sea mala, démosle siempre la gloria y la honra a Él. Amén. Señor y Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por este día, gracias por este año. Señor, y cada uno pues puede pensar en cómo le ha ido. Y cierto que nos conocemos entre nosotros y más o menos pues podemos saber cómo está el hermano. Pero Señor, hay cosas que quizá no compartimos por temor o por vergüenza o lo que sea y la llevamos por dentro. En cualquier caso, Señor, agradecemos que eres un Dios misericordioso y un Dios bondadoso. Agradecemos, Señor, tu amor. Agradecemos esos tiempos de refrigerio que vienen a nuestra vida desde el momento que hemos sido salvos. Agradecemos esa paz, esa tranquilidad, ese consuelo, ese descanso, esa seguridad, esa certeza que tenemos, Señor, todos los que hemos creído en Ti como Señor y Salvador de nuestra vida. Queremos, Padre, que nos sigas bendiciendo en este año que comienza. Que Tú cuides a cada persona de los que estamos aquí. Que cuide de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Que cuide también de nuestros mayores. Señor, y no sabemos si dentro de un año estaremos todos aquí de nuevo. Pero sí sabemos, Señor, que en cualquier caso, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, sea buena o sea mala, tenemos que darte la gloria. Queremos, Padre, que Tú bendigas a esta iglesia, que bendigas a cada hermano que hay aquí, que bendigas a cada familia, que bendigas a cada ministerio. Gracias, Padre, por los hermanos que dedican su tiempo y esfuerzo a los diferentes ministerios, ya sea con las señoras, con los jóvenes, con la escuela dominical, con la limpieza del local, con preparar la mesa todos los domingos. Los hermanos que dirigen la iglesia, los hermanos que se preparan en la enseñanza y la predicación de Tu palabra. Queremos, Señor, que nos sigas bendiciendo, que nos sigas ayudando. Y gracias, Padre, porque podemos decir, como hemos cantado y como viene en Tu palabra, Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado. Y queremos, Señor, que nos sigas ayudando y nos sigas bendiciendo. Y para ello, Señor, pedimos Tu protección, pedimos Tu guía para nuestras vidas y para nuestra iglesia. A Ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.